Europa en retroceso. Es la conclusión de muchos analistas y expertos en el área económica que observan cómo el otrora próspero continente se dirige inexorablemente a la desaparición como un actor de peso económico a nivel internacional. Y a pesar de que algunos líderes europeos han advertido que la Unión Europea en el último año las consecuencias económicas de la postura asumida en el conflicto con Rusia, la marcha hacia el desastre continúa entre cánticos de alegría de líderes ecologistas y socialdemócratas. ¿Será este el final del jardín europeo de Borrell? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El jardín europeo. Así llamó Josep Borrell, jefe de diplomacia europea, a la Unión que representa, comparándola con la selva que representa al resto del mundo, refiriéndose a la prosperidad y los valores democráticos del viejo continente. Pero el jardín aparentemente se marchita rápidamente. Y es que según los análisis y proyecciones de expertos en economía, la prosperidad del jardín europeo muy pronto se diluirá entre los exorbitantes precios de la energía y la desaceleración económica que desde hace más de una década tiene una tendencia negativa. Para el economista francés Jacques Sapir, Europa como actor económico mundial empezó su declive antes de la crisis ucraniana iniciada el pasado año, perdiendo preponderancia ante los estadounidenses, los chinos e incluso otros actores económicos mundiales. Señala el experto que la cuota del viejo continente en el Producto Interno Bruto, el PIB, mundial, alcanzaba el 36% en sus mejores tiempos, mientras que en el 2020 se había reducido al 15%, lo cual es un indicativo lapidario sobre la desaceleración económica europea. En palabras de Sapir, el declive europeo data de la década del 2010, cuando Alemania asumió posturas radicales de ajuste presupuestario, aplicables a países dentro de la Unión Europea que afectaron el consumo interno, lo que llevó a una serie de crisis en Grecia, España e Italia. De igual forma, la política ecologista de los partidos verdes europeos ha incidido enormemente en las decisiones que varios países de la Unión Europea han tomado respecto a las industrias, provocando paulatinamente una desindustrialización que, por los últimos acontecimientos en Ucrania, se ha acelerado. Todo este escenario se ha acentuado a raíz del conflicto con Rusia, ya que las sanciones unilaterales de Occidente han impactado la base fundamental del crecimiento europeo, que no es otro que la energía barata rusa, que ha movido por décadas la economía europea y su industria, sin que exista otra fuente igual de barata que le permita competitividad a las empresas europeas. Ante la disyuntiva de cómo restaurar la competitividad de sus países sin contar con la energía rusa, los líderes europeos se desentienden inexplicablemente, y a decir del economista francés, encontrar las soluciones a estos problemas es indispensable, ya que de lo contrario, en los próximos 5 o 10 años, la Unión Europea desaparecerá progresivamente como actor principal en la economía mundial. Sin embargo, algunos líderes europeos como el húngaro Viktor Orbán sí ven claramente las consecuencias que han tenido la política de seguimiento a ciegas de los intereses de Washington en detrimento de los intereses europeos, al decir que la Unión Europea se ha dado un disparo en el pie con las sanciones aplicadas a Rusia desde el pasado año. Pero en la llamada locomotora europea, la industrializada Alemania, su líder Olaf Scholz asume la posición contraria y cumple al pie de la letra las instrucciones que desde Washington le impartan, llegando incluso a colaborar con el encubrimiento de la voladura del gasoducto ruso-germano Nord Stream, el cual se sospecha fue saboteado por los estadounidenses. Alemania representa el corazón industrial del viejo continente y por ende el motor económico que mueve a los países agrupados en la Unión Europea. Pero esa fuerza industrial ha dependido durante largas décadas del suministro de gas y petróleo económico desde Rusia. En otras palabras, energía barata que permite competitividad a las industrias alemanas. La energía barata rusa le permitía a Alemania poder competir con China en la elaboración de productos industriales con altos niveles de calidad, superiores a los chinos. Pero el crecimiento vertiginoso del país asiático y el cese del suministro del gas y petróleo rusos a causa de las sanciones llevan
al país germánico en una ruta muy peligrosa: la desindustrialización. Y es que los altos precios de la energía elevan los costos de producción de las industrias germánicas a niveles en los que resulta imposible ser competitivos manteniendo los estándares de calidad de los productos alemanes, siendo precisamente ese el mayor atractivo de sus productos. Ante tal situación, las industrias alemanas han comenzado a migrar sus operaciones a territorio estadounidense, donde obtienen ventajas competitivas con respecto al precio de la energía, provocando con ello un aumento del desempleo en Alemania y el comienzo de un proceso económico recesivo. A este panorama se suma el crecimiento de la industria china, que ya ha comenzado a superar en producción a Alemania, llegando incluso a colocar en el mercado europeo una cantidad de vehículos superior a los que exporta el país germano, el cual fue líder de ese mercado por muchas décadas. Alemania, tal y como dijo el líder húngaro Viktor Orbán, se ha disparado a sí mismo en el pie, ya que de continuar el proceso de desindustrialización y de baja competitividad, arrastrará no solo a su población hacia el desastre económico, sino también a varios países de la Unión Europea con él. Y ya la recesión comenzó en el motor de Europa. Durante los 2 últimos trimestres continuos, el Producto Interno Bruto de Alemania ha descendido. El último trimestre del año pasado el PIB se contrajo un 0,5% y el primer trimestre del presente año se contrajo un 0,3%, lo cual debería encender las alarmas. Pero el gobierno alemán confía en que la situación mejorará. Sin embargo, las cifras que reflejan un escenario de recesión resultan un duro golpe para el gobierno alemán, que en el mes de abril duplicó de forma optimista su pronóstico de crecimiento para este año, asumiendo que a consecuencia de no haber padecido una crisis energética durante el invierno pasado, se vería reflejado en una mejora. Según el gobierno alemán, la contracción trimestral del Producto Interno Bruto de este año se produjo como efecto de la caída del consumo, debido a la elevada inflación que puso presión sobre el bolsillo de los ciudadanos. Similares explicaciones se escuchan también en Londres. En abril la inflación anual se situó en 7,2%, y aunque es una disminución comparada con el 10% que alcanzó en el mes de octubre del año pasado, el mismo todavía se mantiene por arriba del nivel que alcanzó en julio del 2022, cuando fue de 6,7% anual. Esta inflación que muestra la economía alemana está bien vista en Francia y otros miembros de la Unión Europea, y podría decirse que conforme a las teorías monetaristas, tan del gusto de los neoliberales europeos, la inflación es producto de alta emisión de dinero por parte del Banco Central Europeo. Dinero que se emite principalmente con la finalidad de sostener el esfuerzo bélico de Ucrania en su enfrentamiento con Rusia. Esfuerzo que pagan de su bolsillo y con precariedades los ciudadanos europeos de a pie, contribuyentes de impuestos que financian al ejército extremista ucraniano. Como podemos ver, las consecuencias del conflicto ucraniano son solo la gota que rebasó el vaso del declive económico europeo, que lleva más de una década y que las sanciones a Rusia y el financiamiento del conflicto bélico solo lo han acelerado en perjuicio de la población europea. En conclusión, Europa pierde y Washington gana, ya que la potencia del norte se beneficia de la desindustrialización europea y la migración de las industrias a su territorio, al tiempo que le sirve de muletas y hasta de carne de cañón en el conflicto con Rusia. Por lo que, tal y como señaló el economista Jacques Sapir, Europa desaparecerá pronto como actor de la economía mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.